disponible, ¿no? En la última clase que tuvimos, fue hace ya una semana, te damos como balance general de energía esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver? Hasta la ecuación de aquí arriba, que nos decía que la energía fue balanceada así, ¿no? ¿Dónde está el puntero? Si no lo encuentro. Es otro programa, aquí está. Teníamos el calor y el trabajo de entrada. Teníamos el flujo másico con la energía de la masa, más el calor y trabajo de salida y la energía de salida por la masa. Al final nos quedaba esta ecuación que es la sumatoria. Así quedamos, ¿verdad? Es la forma Sí, general, profe. es la forma general de la ecuación. O sea, este es para todo caso. Lo que vamos a ver, casos particulares, o sea, casos de ingeniería o de dispositivos, en los cuales uno o muchos términos no pintan, no vamos a tener necesidad de usarlos todos, ¿no? Aquí hemos dicho que aquí esta V es velocidad, ¿verdad? Esta V que está aquí. Déjenme la corrijo. No veo este puntero. Era velocidad, ¿verdad? Era velocidad y velocidad aquí. Para que quede claro, ¿no? No confundía con la otra V que era volumen, la otra V que era otra cosa. Bueno. Entonces vamos a empezar a ver algunos dispositivos, como les digo, son de flujo estacionario. Vamos a verlos aquí. Entonces vamos a ir, ¿no? Los dispositivos de flujo estacionario. El primer caso que vamos a ver son, bueno, vamos a ver varios casos y algunos son el opuesto uno del otro. Por ejemplo, vamos a ver primero lo que son toberas y difusores. Toberas y difusores. Las toberas y difusores son dispositivos que se usan ya sea para acelerar o para desacelerar un fluido. Por ejemplo, las toberas que usan para acelerar el aire en las turbinas de un motor de avión, por ejemplo. Entonces digo, la tobera lo que hace, puedo dibujar. La tobera va a incrementa la velocidad del fluido. El difusor, este hace lo contrario. Este disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad. Es decir, la tobera, tenemos una velocidad de entrada que va a ser menor a la velocidad de salida. Y eso es al revés. La velocidad de entrada es mayor que la velocidad de salida. Esos son los dos primeros dispositivos, ¿no? Esa es la principal función de los dos. La tobera, como les digo, eh, va a aumentar la velocidad del fluido. El difusor la va a disminuir. Por regular, pues se considera que son dispositivos contrarios uno al otro. Más esquemático. Dice que la tobera entra a una velocidad de entrada, velocidad 1. Vamos a llamar que esta velocidad 1 es la velocidad de entrada. Entrada. Vamos a borrar aquí, es muy feo. Aquí es entrada. Y acá es la salida, ¿no? Por la punto 2. Ya perdí el cursor. El cursor me aparece 4. Salida. Bueno,
Y pues aquí digo lo mismo, ¿no? Con el otro. El cursor, no lo miro. Igual la entrada al difusor. Entrada. Y aquí está la salida. Entrada y salida. Les digo, son lo contrario, ¿no? Uno del otro. ¿Aquí está bien? ¿Sí? Entonces vamos a ver el balance de energía, ¿no? De entre los dos dispositivos. Bien, ¿aquí qué pasa? Bueno, con estos dispositivos, en ambos casos, en casi todos, vamos a encontrar con que el cambio de energía potencial va a ser casi igual a cero. Entendemos que por regular no hay flujo de calor ni tampoco hay trabajo. Por regular, ¿eh? Es natural, no menos que se indique el contrario, esto va a pasar. No hay flujo de calor y no hay cambio de trabajo ni hay cambio de energía potencial. O es insignificante. Regular, ¿no? Claro que a menos que se indique lo contrario, ¿no? Esto es cierto. A menos que se indique lo contrario, tampoco va a haber calor ni trabajo. Nos dice el problema o la situación que sí hay, pues lo consideramos, ¿no? Pero así de inicio, puede ser más cómodo considerar que no sucede. Porque sí es bien común que eso no pase. No hay cambio de energía potencial. O es muy pequeño, significante, en comparación de la velocidad. Entonces, este balance de energía, pues, muy grande, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí una pregunta. ¿Cuál? Aquí dice EP. A calor, la Q. Calor es la Q. Ajá. Y el W es trabajo. Entonces, esta ecuación, la que tenemos aquí muy larga, nos decía, vamos a ver acá abajo mejor, más espacio. Hay diferentes programas, así que vamos a ver qué nos resulta. Si no, vamos a otro, vamos a Jamboard o algo así, en caso de que no resulte. Y quedamos que era calor de entrada más trabajo de entrada más el flujo másico por, veamos aquí que eran las velocidades. Da, revisa. Más eh, gravedad por altura de entrada, ¿verdad? Más la energía de entrada, es lo mismo, pero la de salida, ¿verdad? Bueno, aquí abajo me ocupo ahí. Igual al calor de salida, más el trabajo de salida, más el flujo másico de salida, por la entalpía de salida, más gravedad por altura de salida. Es lo mismo, pero de salida, ¿no? No me ocupo. A mí el programa, entonces vamos a ir acostumbrado otra vez, ¿no? Voy a mejorar. ¿Me da un momentito, por favor? Es que me estaban llamando un poquito. Y disculpen voy a volver a mejorar la letra, no porque cambié de programa. Como ven, es otro programa que estoy usando ahora, por causas ajenas a mí. Pero vamos a acostumbrarlo otra vez, ¿no? Luego podemos moverlo. Podemos moverlo para acá. No se puede mover. Bueno, vamos a hacer lucha de moverlo después. Es mejor, ¿no? Si no, cambiamos de pizarrón otra vez. No se preocupe. Bien, entonces, si entendemos lo que dijimos, que por regular no hay trabajo, no hay energía potencial, o no hay cambio de energía potencial, entonces el término de la altura nos cancela. Porque la energía potencial es muy pequeña. Aquí hay un error, vamos a corregirlo. Aquí la velocidad, ¿verdad?
velocidad de salida. Uy. De salida al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Voy a mejorar otra vez la letra, no se preocupen. Me tengo que acostumbrar. Si hacemos esto, eliminamos algunos términos. Eliminamos, por ejemplo, la energía potencial. Dijimos que no había calor por regular, no hay calor, no hay calor, no hay calor, no hay trabajo. Sí, voy a seguir subiendo los apuntes, nada más que es otra interfaz, entonces tengo que volver a aprender a usarlo. Ya aprendo rápido. Lo pronto. Si no vuelvo a lo anterior, pero ahorita por lo pronto tengo que usar este. Bueno, lo voy a seguir subiendo. Y entonces este balance se nos reduce a algo pues más sencillo. Nos dice que es que tenemos el flujo másico por la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 más la entalpía de entrada es igual al flujo másico de salida, de entrada y de salida por la velocidad de salida al cuadrado sobre 2 más la entalpía de salida. Y se nos reduce así la ecuación a esto por regular, ¿no? Les digo, el calor y el trabajo puede que haya o que no haya, pero por regular no hay. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Como les digo, pues muchos términos se fueron. Entonces, pues la ecuación se hizo más simple. ¿Una pregunta? Se eliminaron la gravedad y la altura porque dijimos que la energía potencial era muy pequeña. Recuerden que es el término de energía potencial. Dijimos que la energía potencial, sabíamos de antes que se terminó, ¿no? Es energía potencial. Esta GZ. Entonces, si es muy pequeña energía potencial, pues la podemos eliminar. Necesito cambiar que se me prende el cursor. Si no, no, se ve igual de pequeño. Voy a mejorarlo. Voy a mejorar estas cosas. Algún día. ¿Vale? Eso sería el caso de una tobera o un difusor. Lo que pinta más es la energía cinética, la velocidad y la entalpía. Nada más. Es lo que va a pintar más. Era con la altura geométrica, Z. Un momento, ¿eh? Bueno, ya volví. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Y vamos, si vamos bien, hacemos un ejemplo. Ejemplo de este dispositivo. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo, como siempre, el ejemplo del libro. Lo vamos a tomar como guía. Dice, vamos a desacelerar aire en un difusor.
Fíjese aquí, bueno, dice que del difusor de un motor entra aire, no hay cambio con el tiempo, por es estacionario, y nos dice la temperatura y presión de entrada. En la velocidad, nos dice el área de entrada del difusor, y nos dice pues que el área de salida, pues la velocidad es muy pequeña, ¿no? Comparada con la velocidad de entrada. Nos pide determinar el flujo másico del aire y la temperatura del aire al salir. Bien. Entonces, ¿qué es un difusor? Bueno, este difusor, vamos a dibujarlo aquí, así como un bosquejo. Es un dispositivo que tiene esa forma, ¿no? Esa forma como icono. Entonces, tiene aquí un área de entrada. Área de entrada. Acá un área de salida. Dice aquí, bueno, aquí tiene una velocidad de entrada y una velocidad de salida. ¿Y esto qué significa? Bueno, consecuencia de esto, nos dice que el área de salida es mucho más grande que el área de entrada. Esto pasa, la velocidad de salida es mucho menor que la velocidad de entrada. ¿Esto es cierto? Podemos decir que la velocidad de salida tiende a cero, porque es muy pequeña, muy pequeña, entonces tiende a cero. Por conveniencia, es una suposición válida para estos casos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos conviene? No nos dice que haya calor, que haya trabajo, así que podemos decir como suposición, podemos tomarla como válida. Que se encuentre el cursor, eso voy a detallar más, es muy ciego. Nos dice que el calor, el cambio de calor es igual a cero. No hay calor ni entrada ni salida, ni tampoco hay trabajo, entonces es cero. Cero. ¿Qué más podemos suponer? Podemos suponer que es un gas ideal, porque pues nos conviene, es lo más sencillo, que sea un gas ideal. Obvio en la realidad pues no hay gases ideales, no se llaman ideales, ¿no? Como el amor ideal, tampoco existe, pero pues nos sirve para ver, analizar la realidad, ¿no? Profe, los 10 grados que le dieron no se toman en cuenta. ¿Vale? Repita. Ya ve que en el escrito dice que está a 10 grados. Ajá. Eso no lo ocupamos. Sí lo vamos a necesitar, ¿por qué? Para saber las condiciones de entalpía y del gas a esa Ah, que temperatura. buscar en la tabla. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces tenemos, ¿qué datos tenemos? Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. También, pues como les decíamos, también como suposición, eso va a ser muy común. También el cambio de energía potencial va a ser igual a cero también. Entonces podemos eliminar ese término. Tenemos aquí. Nos pregunta, tenemos a la entrada. Tenemos la temperatura que nos dice que son 10 grados. Nos dice la presión, ¿cuántos son? 80 kilopascal, ¿verdad? Es último fundirles. 80 kPa, ¿verdad? Lo dice ahí el compañero. Y tenemos una velocidad de entrada de, ¿cuánto dice? 200 metros por segundo. 200 metros por segundo. Y a la salida, la temperatura, pues no la sabemos. La presión, ¿dice la presión? Un poco, ¿verdad? ¿No? Y nos dice que la velocidad, pues es un truco y es un atajo, pero va a ser, vamos a considerarla como cero. Es muy pequeña. Tenemos el área de entrada, muy bien, eso es importante.
Nos dice que el área de entrada, es lo que va a batear mucho. Área de entrada es de ¿cuánto? 0.4 metro cuadrado. 0.4. Y la área de salida no sabemos, pero es mucho mayor que la de entrada. Es una suposición válida, es muy grande, entonces podemos considerarla como muy grande, ¿no? Entonces nos pregunta el inciso A, nos pregunta el flujo másico. ¿No? Pregunta el flujo másico. Entonces vamos a... Digo que me cargué con esto. Inciso A nos pregunta el flujo másico. El flujo másico lo hemos definido de varias maneras, ¿no? Tenemos que era densidad por velocidad por área. Y a la vez la densidad es 1 sobre el volumen específico. 1 sobre volumen específico. Entonces, si consideramos el aire como un gas ideal, ¿qué podemos decir? Bueno, es un gas ideal, nuestro aire, usamos pues la ecuación de Stokes. ¿Qué decimos? Bueno, tenemos la ecuación de presión por volumen es igual a la masa por la constante, por la temperatura, sobre la masa molar. La masa molar de nuestro aire, ¿no? Entonces aquí podemos despejar el volumen específico. ¿Cómo sería? Bueno, ponemos volumen sobre la masa es igual al volumen específico. Eso sería igual a, ¿qué? A la R por T sobre la presión por la masa molar. O sea, sería igual a los 8.314, aquí que son Pascal metro cúbico sobre mol Kelvin. Temperatura. Son 10 centígrados, serían, ¿cuánto en Kelvin? 283, ¿verdad? Kelvin sobre la presión, que son 80.000 Pascal, por la masa molar, que digamos que es 28.9, si no me equivoco, gramos sobre mol. ¿Sí, verdad? Y ahí calculamos nuestro volumen específico de nuestro gas. ¿Tienes ahí? Acá, cargeo con este cursor tan pequeñito. Entonces con esta propiedad sería el volumen. Vemos las unidades. Hagan cualquier cosa, unidades, vamos a eliminar. 1.017 por 10 a la menos 3. Kelvin. ¿Y es cuánto? Uy, yo me gracias con este cursor. Es 1.017 por 10 a menos 3, ¿no? 1.017 por 10 a la menos 3. Aquí son metros cúbicos por gramo. El gramo es muy pequeño, entonces vamos a convertirlo en kilogramo. Entonces podemos decir que va a ser 1.017 metro cúbico kilogramo, ¿verdad? Y convertimos, dijimos que 1000 gramos son un kilogramo. Eliminamos gramo con gramo y nos queda esto, ¿no? Ese es el volumen específico de nuestro gas. Bajo esa condición de temperatura y presión. ¿Sí, todo bien?
Entonces, el flujo másico, aquí no tengo la punta de la mano, pero lo vimos hace unos días. Vimos que el flujo másico era la masa entre el tiempo o que era la densidad por el flujo volumétrico o la densidad por la velocidad por el área. Busquen los apuntes, ahí está. Si no está, pues se las presento. Sí está. Igual, vimos hace unos días. Lo vimos al inicio de la unidad, yo creo. Les di muchas fórmulas de flujo volumétrico. Entonces ya con ese dato podemos calcular nuestro flujo másico. Encuentro el curso otra vez. Aquí está. El flujo másico dice que es 1 sobre el volumen específico por el área por la velocidad. Recuerden que esto es igual a la densidad por el área por la velocidad, ¿no? Tenemos todo, tenemos el flujo volumétrico con el volumen específico que dijimos que era 1.017 metros cúbicos por kilogramo por el área, que es 0.4 metro cuadrado, por la velocidad que quedamos que era 200 metros por segundo. ¿Verdad? Muy bien, ¿verdad? Y calculamos ahí, nos dice Aldo que es 78. ¿Ya está en Aldo? ¿Creemos? ¿Vamos a creerle a Aldo o no le creemos? Aquí dice público. 78.66, ¿no? Nos da un flujo másico de 78.66 kilogramos por segundo, lo cual pues, es bastantito. Eso es mucho. Lo que dice el problema, y está bien. Correcto, ¿eh? Uno siguió ahí. Sí, sí, muy bien. Dice Alexia que sí. Muy bien, Ricardo también dice. Perfecto. Entonces, con el inciso B. El inciso B nos pregunta la temperatura a la que sale el difusor. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, el inciso B nos pregunta la temperatura de salida. Recuerden que la temperatura, más bien la entalpía, es igual a una función de la temperatura. O sea, si aumentar la temperatura, aumentar la entalpía. Sí, por lo digo que es mucha masa. ¿Sí? Son como 80 litros de agua. Pues es bastantito. Pues sí, nada, digamos, inhumano, ¿no? Por ejemplo, el acueducto que lleva agua a Tijuana lleva alrededor de 5.000 litros por segundo. Igual como son como 5.000 kilos por segundo. Igual sí es mucho. Pues así está el flujo del acueducto de acá a Tijuana. Es muy grande. Muy grande. Muy potente. Sí. Por eso consume muchísima energía ese acueducto. Repetimos, ¿no? Recuerda que la entalpía es una función de temperatura, entonces tenemos este balance, este flujo másico de entrada por la velocidad de entrada más la entalpía de entrada es igual al flujo másico de salida por la velocidad de salida más la entalpía de salida. Entonces aquí vamos a hacer varias cosas, ¿no? La primera es que el flujo másico, lo que entra, sale. Aquí podemos eliminarlo. Es el mismo. Recordamos al principio, es flujo estacionario. Encuentro otra vez. Aquí está. Ahí. Se va. Lo pierdo de vista. Le
Digamos que la velocidad de salida era muy pequeña. Entonces el balance se reduce a esto. Dice velocidad al cuadrado de entrada más la entalpía de entrada tiene que ser igual a la entalpía de salida. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esa energía que se perdió, digamos, comillas, que se perdió de velocidad, pues se convierte en entalpía. Entonces el difuso aumentar la temperatura de nuestro fluido, nuestro aire. Entonces, vamos a hacer aquí el balance. Vamos a despejar. Nos queda aquí está, ¿no? La entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada más la velocidad. La velocidad de entrada al cuadrado sobre 2. Entonces buscamos en la tabla, por ejemplo, vamos a la tabla A17, se llama propiedad del aire. Propiedad del aire. Y busquemos cuánto vale la energía de nuestro aire. La entalpía del aire a ¿cuánto? A 10 grados centígrados, ¿no? O sea, a 283 Kelvin. A 283 Kelvin. Por favor, busquen cuánto vale esta entalpía en la tabla A17, si no me equivoco. Y A17. Yo los espero, ¿eh? ¿Encontraron? Aquí te lo busco yo. No pasa nada. Otra tablita. A17. Ya, 285 y 280, profe, se tiene que interpolar. Se tiene que interpolar, pues interpolamos. ¿No? Me gusta interpolar, pero pues hay que hacerlo. Sí, está ahí en medio, ¿no? Por la 17. No. Hay que interpolar. Le pongo aquí el recorte. Está en medio, ¿verdad? Aquí. Estos dos. Entre estos dos, ¿no? Entre este y este. Es casi lineal, ¿no? Casi 1-1. Interpolan y me dicen cuánto es exactamente, ¿no? Aturdí. Él les pasé la hoja para interpolar, ¿no? Ya tienen ahí para. No batallan. O quien se puso la calculadora para interpolar, pues úsela. Es difícil en la calculadora. Hay que saber usarla, ¿no? Porque sale, básicamente es 1-1, ¿no? Así que 33.14, ¿eh? Dice aquí que sale aproximadamente 283.14 kilojoule sobre kilogramo. Es la entalpía de entrada. De entrada. Ahora vamos a la de salida. Están cerrando lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Entonces la entalpía de salida va a ser igual a los 283.14
kilojoule sobre kilogramo. Más la velocidad de entrada, que son 200 metros por segundo al cuadrado sobre 2. Que aquí, ojo, ¿verdad que era así, no? La entalpía de salida va a ser igual a 283.14 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cómo sale este término? Sale 200 al cuadrado. Esto son 40.000, ¿no? 40.000, pero entre 2 o 20.000, ¿verdad? Nos queda 20.000 metro cuadrado segundo cuadrado. Aquí vamos a hacer una nota aquí. Nota. Decimos que 1000 metros cuadrados, segundos cuadrados, es igual a 1 kilojoule sobre kilogramo. Equivalente. Hacen la prueba, se van a dar cuenta que es lo mismo. ¿Sí? O al revés, ¿no? Se quieren poner 1 metro cuadrado, segundo cuadrado es igual apenas a 1 joule sobre kilogramo. Está bien poquito. Si hacen las unidades, se van a dar cuenta de esto, ¿no? Porque recuerden que, por ejemplo, el joule es. El joule es un newton metro sobre kilogramo. A la vez, el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro sobre kilogramo todavía. Aquí. Metro cuadrado, segundo cuadrado. Entonces estos 20.000 que están aquí van a convertir solamente en 20. Nada más en 20. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿O no? Ujú. Entonces, ¿ande? Ajá. Entonces nos sale que la entalpía de salida es de 303.14 kilojoules sobre kilogramo. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, igual en la tabla A17, vamos a buscar la temperatura. Buscamos la temperatura, a la cual equivale eso. Si no está, hay que interpolar. Vamos a la misma tabla. Que la vuelvo a encontrar. ¿No la tienen a la mano ustedes? La 17. Entre 300 y 305. Entonces aquí vamos a encontrar que lo que corresponde a ese valor de entalpía está entre 300 y 305, ¿no? ¿Ok? Hablamos aquí. Aquí está. La temperatura, interpolamos la temperatura de salida, va a ser que 303. ¿Qué? Punto 21 más o menos. ¿Qué les sale a ustedes? Punto 14 dice. No. Punto 35 dice Brandon. Alonso. ¿Le creemos? Yo sí le creo. 303 punto y algo. Es muy pequeñita la diferencia. Decimales. 303 punto. 303 punto y fracción, ¿no? Punto. Uy. Digo que pierdo el cursor. Punto 4 dice. Kelvin. Más o menos. Está bien. Si sale por distintos decimales, no pasa nada. Y eso sería la temperatura de salida de nuestro aire. O sea que el aire llevaba mucha velocidad, mucha energía cinética. La energía cinética pues se difundió, ¿verdad? Se perdió. ¿Qué se convirtió? En energía térmica. ¿Qué es lo que se convirtió? Una en la otra. La energía no se fue en una parte, nada más se convirtió en otra. Nada más. Todo lo que hizo. ¿Tienes aquí una pregunta? ¿Chisme?
claro. Sí, voy a subir el apunte. Como siempre lo subo. Ujú. Y pues bueno, así que lo dejamos ahorita.